No me digas que ya enchufaste la calefacción, el forno y la lámpara de mesa de Pikachu a la vez. ¿Qué forno? Pero si güey no toca pizza. Voy a los plomos, anda. Sí, pero rápido, porfa. Que tapi que se acabaseme la batería y solo llevo una hora al TikTok. Pues no sé, tan subidos. Pues los vecinos parece que tienen luz. Aitor, ¿tú pagaste la luz? Claro, como todos los meses. ¿Tú pagaste la otra parte? Claro, dejétela en un sobre que traía Lucía Luz. Ah, que eso ya era para la luz. Claro, ¿para qué lugar todos? No sé, pensaba que ya era para una amiga tuya que se llamaba Lucía Luz y metíla en el buzón de correos de Envasio. A ver, parecióme raro que no tuviera remitente ni enseñes, pero digo, bueno, como ahora está todo informatizado. Tan informatizado, como que existe el email. Pero tú pienses en antes de hacer las cosas. ¿Tú crees que si abriera el chisquero a los plomos prenderánse? No, Aitor, no. Ya quedamos en sin electricidad, nos vamos a quedar también en sin casa. Bueno, a ver, 2 semanas en sin electricidad tampoco y para tanto. Pues vamos a tener menos tiempo para mirar para la tele, pero más tiempo para hablar y para hacer otras cosas. ¿Pero qué mi madre fa eso? ¿Pero tú estás loca? ¿Qué te para allá, joder? Es como furrura o yo acabo en el hospital. Y allí por lo menos tienen electricidad. Y un win-win. ¡Que no, joder! Nada, Lucía, que dicen que hasta el mes que entra no nos pueden volver a poner la luz. Ya están aquí. ¿Quién? ¿Qué estás esperando un paquete de Amazon? Porque yo cuando espero por uno, pues pongo igual. Mira, en el edificio de enfrente. Quita, Lucía, esto está feo. Ay, no tengo tele, no tengo Netflix, vas, quítame de esto también, oh. Toma. Ay, Val. Todos los días, a la misma hora, el vecino de enfrente está esperando a que llegue otra pareja diferente. Bueno, ¿y qué? Espera. 3, 2, 1... ¡Ya están! ¡Ya están todos juntos! Pero ese no es el que denunció al Ayuntamiento de Oviedo por poner los bancos del Argüello. Pues ya ves dónde prefiere sentarse. Bueno, valió de ventana indiscreta. No puedes volverte una cotilla por mor de no tener electricidad. Tienes que buscar otro hobby. Sí, ya lo tengo. Estoy haciendo un puzzle, mira. ¿Y por qué no lo acabes? Pues porque vendieronmelo mal, Aitor, vendieronmelo mal. Esta pieza que no encaja, por más que emburrio, no encaja. ¿Ves? Ya está. ¡Ay, que ya está hecho el puzzle, Aitor! ¡Ya está hecho! ¡Ay! Ya está hecho el puzzle. Ya está hecho. ¿Y ahora qué faigo yo si ya está hecho el puzzle? Ay, ¿qué faigo yo con la mi vida, Aitor? Ay, madre, Lucía. Yo creo que esto de estar en Silio está volviéndote un poco ñentorila, ¿eh? ¿Cómo va a estar volviéndome asina? Yo estoy perfectamente. Oye, ¿por qué no me cuentes una de las tus historias? ¿Quieres que te cuente una de las mías historias? ¿La veres? Sí. ¿Pero dónde estamos? Pues por el entamo. Bueno, pues bueno, a mí nacieron en un prau en la Camocha que teníamos ahí, pues para los guajes para nacer, ahora 28 años. Entonces nada, mi opa quería que me tuvieran ahí y él aprovechaba pues para plantar ahí les pataques y les lechugues. Y entonces, claro, un día iba mi mamá paseando pel prau, estaba mi opa per allí también con la fesoria, ensayando un poquitín y tal, y... ¿No me vas a frenar? No. ¿Estás segura? Sí. Tú cuenta, venga, cuenta. Bueno, el caso es que en el paseo ese mi mamá puso ese de parto. Entonces, claro, yo salí muy rápido, y claro, estaba mi papá ahí con la fesoria y dice, vamos a cortar el cordón umbilical. Y decía que única y exclusivamente había que quitar un poquitín la porcalla de la tierra con la punta de la fesoria, y que ya con eso, que valía para cortar el cordón. Entonces, mi papá levantó la fesoria, y entonces enseñásteme el puzzle, acabastelo, pusiste a llorar, y
pues pidístime que te contara cosas. Yo, ye que ya no sé qué más contarte. La verdad es que me siento rarísimo, ¿eh? No sé. Oye, ¿y si jugamos a las cartas? Bueno, va, venga. Venga, ¡hala! El primero que le recuella gana. No. Yo per aquí ya no paso, ¿eh? Yo cuando no soy un loco en estas cosas, a mí no me gusta nada. Está dándome muy mal rollo. Yo marcho. ¡Vas a perder, pringao! Ay, qué horror. Estaba a llorar del todo. Como ida, como en sin razón, como en sin pensamiento. Ay, Aitor, parecíame tanto a ti. Bueno, anda, menos mal que Aitorín tiene soluciones para todo y domicilió la luz en una cuenta secundaria de emergencia que tenía precisamente para la ocasión. Eso sí que me sorprende, que tuvieras tú un plan B. ¡Mica! ¡Marina! ¿Qué tal, ¿Y Marina? Marina, a mí perdóname, pero yo a esa moza con ese nombre no me interesa verla. Que como estoy, no entiendo la palabra. Marina, no te siento bien. Oíse como aplauso. Ah, espera, que tengo de televisión. Vamos a ver, Aitorín, una domiciliación de un piso de Xixón que me acaben de cargar en la mi cuenta, ¿a ti diste de qué? Oye, no. No entamemos a echar culpes a los xole. Yo domicilié lo todo en la cuenta secundaria que teníamos entre los dos para cuando vivíamos juntos en el piso anterior. Caro babayu, pagabésmelo tú a mí y la domiciliación estaba en mi cuenta. Ah, Meca, pues igual sí, es verdad. Que Marina, por París, todo tranquilísimo, ¿no? Lucía, no me toques tú el día de Ramos ahora. Bueno, tampoco será tan grave. De momento no pasó nada. Me cago en los demonios. Estaba claro y no aprendo. Y mira que tuve años viviendo contigo y no aprendo que ya es gafe recontra, y es gafe. ¿Y qué hacemos? No sé, ¿qué te parece? Ponte a contarme una de estos historias infinitas si te apetece. ¿Qué pasa? Yo no sé qué vos pasa cuando vos corten la electricidad, que os ponéis como una teta. Y para eso ya estoy yo. Como una teta. Aitor. Lucía. ¿Na? ¿Vos? Pondremos a hacer un puzzle.